Eustaquio, 15 siglos de una trayectoria, por el espíritu de Caíbar, Schuttel y Abel Grasser. Tercera parte, El camino de la regeneración, año 1502 al 1945. Capítulo 56. La preparación decisiva. Algunas horas son suficientes para restituir toda la rememorización de Eduardo durante el trabajo incesante en la coordinadora de selección, dirigida por el compañero Hilario. ¿Recuperado de su viaje de regreso, Eustaquio? Ciertamente, con su ayuda me siento renovado. ¿Cómo está, amigo? No podría estar mejor, aunque tengo un asunto que transmitirle. Nuestro querido coordinador general, Agamenón, partirá. ¿Cómo es eso? ¿Él hará algún viaje? Nada de eso, amigo. Agamenón fue llamado por la superioridad. Deberá dejar la coordinadora general de aquí a algunos años. ¿Pero cuántos años? No se habló precisamente sobre eso todavía. Mientras tanto, para nosotros, que no computamos el tiempo como se hace en la costra terrestre y donde los años se dislocan por el tiempo sin que muchas veces lo percibamos, solamente el hecho de que nos haya llegado tal noticia es el anuncio de nuestra separación. ¿Y Alborada Nueva quedará sin un coordinador? ¿Quién va a sustituirlo? Sabemos que otro líder vendrá para acompañar nuestros trabajos. No nos fue comunicado su nombre, pero la coordinadora general ya lo sabe, seguro. De hecho, precisamos tener mucha fuerza para no entristecernos en ese momento. Nos gusta mucho Agamenón. De su inteligencia, sabiduría e inmenso amor, no puedo dejar de reconocerle gratitud. Sabemos que él partirá a un mundo aún mejor, y ese hecho simboliza su triunfo en la dirección de esta colonia. Un día iremos todos a seguir viaje a planos superiores. ¿Y yo? ¿Qué será de mí ahora? Creo que Agamenón le dará esa respuesta. Acabo de recibir una llamada de la coordinadora general. Él desea verlo. Emocionado y esperanzado, Eustaquio parte inmediatamente para el edificio central y se encuentra, minutos después, con el líder de Alborada Nueva. Mi querido Eustaquio está otra vez con nosotros. Supe de su éxito y de su triunfo en la misión que tenía que desenvolver. No podría estar más feliz. Supo también, mi buen Agamenón, de mis errores, ¿no? Quien no los comete, todos nosotros somos pasibles de desvíos del buen camino. Para eso Dios nos concede infinitas posibilidades de regeneración. Hagamos de nuevo y cuantas veces fueran necesarias aquello que un día hicimos mal. Ese es el principio justo y limpio de la reencarnación. Justamente por eso yo deseo volver a la tierra para reparar los males que practiqué en mi última estancia. Eustaquio, mi amigo, un día yo estuve en esa misma sala convenciéndolo para volver a la materia, porque usted precisaba seguir su rumbo. Su contrariedad era inmensa. Hoy estoy escuchando un pedido suyo requiriendo regresar al plano físico. Agamenón, cuando se aprende el camino trazado por Jesús y sus ejemplos penetran realmente en nuestro corazón, no hay como huir al Evangelio. Sabemos lo que es cierto y lo que está equivocado. Si por opción ejercitamos mal nuestro libre albedrío, debemos reparar ese error a través de acciones positivas en pro de la evolución de otros semejantes nuestros. No debemos obrar así solamente para aplacar nuestra culpa, y sí porque la ley universal del amor y de la caridad nos impone tal deber. Exacto, sus palabras me silencian cualquier objeción, pues es justamente eso que esperé a lo largo de los años espontáneamente de usted. Amigo, toda nuestra lucha no fue en vano. De hecho,
Está programada su vuelta para un futuro próximo. En cuanto aguardamos su partida, continuemos nuestros coloquios y sus estudios. Y en cuanto a usted, supe que va a partir. Es verdad, le confirmo la información. Dentro de algunos años seguiré mi camino para asumir un nuevo puesto de trabajo, no como coordinador, sino ejerciendo actividades en equipos dirigidos por mentores nuestros. Estoy muy feliz por estar partiendo al encuentro de viejos y amados compañeros que allí estarán para recibirme, aunque no deje de sentir una nostalgia anticipada de esta ciudad que tanto amo y por la cual tanto hemos trabajado. ¿Lo veremos de nuevo? Sin duda, mantendremos contacto. Somos todos compañeros de larga jornada, mi querido amigo, y jamás perdemos de vista a aquellos que amamos. Yo estaré siempre ligado a Alborada Nueva y a todos sus habitantes, en los cuales usted está incluido. Incluso así sentiré su falta. Apenas al principio. Con el paso del tiempo, usted sentirá que el amor es universal y la fraternidad entre los espíritus deberá llenarle íntegramente el corazón. Nuestro trabajo sigue los parámetros del Evangelio y en razón de eso estaremos siempre juntos y jamás iremos a separarnos. Trillaremos temporalmente caminos diversos. Agamenón, le debo mucho afecto. Quiero pasar los próximos años a su lado, buscando ejercitar toda mi capacidad de auxiliarlo en sus actividades si me fuera posible. Ciertamente, Eustaquio, será glorioso para nosotros. Se despidieron los dos amigos y Eustaquio asume su puesto en la colonia, ahora en el archivo general del edificio central. ¿Cómo están sus estudios? Siguen un ritmo acelerado, Agamenón. No parece que ya esté de vuelta hace tanto tiempo. Cada vez siento más que soy ignorante y pequeñito, delante de la sabiduría de los emisarios del plano superior. Eustaquio, sepa que no todos los autores que se vuelven famosos en la tierra son espíritus purificados moralmente. A veces desenvuelven su intelectualidad de modo acelerado y dejan al acaso su reforma íntima y su práctica de los postulados cristianos. Pero, ¿cómo pueden escribir tan bellas líneas llenas de sentimiento e inteligencia y al mismo tiempo no estar preparados para vivir íntegramente el Evangelio? Así es la ley de la evolución. El espíritu debe buscar de modo equilibrado desenvolverse siempre en los dos campos necesarios a su camino, el moral y principal y el intelectual. La razón tiene mayor facilidad de estructurarse cuando el espíritu es culto y esclarecido, en cuanto que el sentimiento se humaniza y se vuelve cristiano cuando el alma sigue los principios de Jesús. ¿Cómo puede usted afirmar con tanta seguridad que sabios del pasado pueden no ser perfectos? Mi querido amigo, se trata de un principio de justicia divina. Si un autor o escritor consigue crear líneas bellísimas de filosofía o poesía, por ejemplo, y al mismo tiempo es liviano en su obrar y en el comportamiento en sociedad, infringiendo reglas básicas de las leyes morales, ¿cómo puede ser perfecto? Existen algunos misioneros en la tierra, pero estos son brillantes en sus actos y en sus obras, además de correctos e impolutos en su vida personal. Ya que estamos hablando de eso, permítame sanar otras de mis dudas insolubles. Siento que estoy y siempre estuve delante de un filósofo, un espíritu que ya trazó sus rumbos en ese camino, cuando estuvo reencarnado en la tierra. ¿Estoy equivocado? No, de hecho, usted está en lo cierto. Del mismo modo que aprendí a conocerlo, usted afinó sus discernimientos a mi respecto. Le confieso que mis orígenes son marcados por dos reencarnaciones en especial, en Grecia y en Portugal. Le digo, todavía, que no hay mucha diferencia entre esos dos pueblos, por increíble
que pueda parecer. Mientras tanto, recordemos que los egeos cretenses, mucho antes que los fenicios, estos sí, considerados los pueblos del mar, eran los dueños del arte del bien navegar. Tanto es así que pasaron sus conocimientos a los egeos, que los utilizaron con sabiduría. El hecho de ser un buen navegador por sí no sería imprescindible en el campo de las artes y de la filosofía, mas la conquista de nuevos puertos, el conocimiento de nuevas tierras y la pujanza en la antigüedad muchas veces era medida por la desenvoltura del pueblo al lanzarse al mar desconocido. Es verdad, el Imperio británico fue traba de las más arduas para Napoleón ante el dominio que tenía de los mares. Note, mi amigo, que el perfeccionamiento de las técnicas de la navegación fueron pasando de un pueblo a otro y los fenicios hicieron parte de esa cadena evolutiva. Posteriormente, algunos grupos de fenicios y aquellos reencarnaron en Iberia, hoy Portugal. Constituirán así el embrión de aquellos que serían uno de los más arrojados pueblos del siglo XVI, que estaría programado para colonizar una tierra del futuro, Brasil. Yo ya reencarné en ese lugar. Ciertamente que sí. Todos aquellos que habrán de construir una patria futurista, como es el caso de Brasil, deben estacionar en el lugar. De entre aquellos que salieron de la región griega estaba yo, aún en el siglo I, siguiendo para mi último pasaje por la tierra, que fue en tierras lusitanas. He ahí el significado de mi nombre, Agamenón, que tiene origen griego y Duarte, nacido en nacimiento ibérico. ¿Usted fue griego y lusitano? En momentos distintos de mi camino por el plano material, sí. Una de mis reencarnaciones clave ocurrió en Gion, más conocida como Troya, siendo que la otra de ellas ocurrió en la misma región en la isla de Kio. De eso hace mucho tiempo, alrededor del siglo IX a.C., fueron decisivas para mí y me acuerdo que poseía una actividad semejante a la suya cuando su último pasaje por Francia. Debería escribir sobre mi pueblo y sus conquistas. Así hice y, por inspiración del Altísimo, dejé un legado a la humanidad, no por mis propios méritos, mas porque el plano superior me transmitió las ideas. Como intermediario de los dos planos de la vida, yo ya actué y será esa su actividad en su próxima jornada por la tierra. Dígame quién fue Agamenón. Tal vez yo haya leído algo a su respecto o escrito por sus manos. No se debe revolver el pasado para ilustrar el presente. Solamente si fuese imprescindible yo le diría eso. Debo continuar diciéndole que ese pasaje me trajo condiciones para rescatar débitos míos del pasado y posibilitarme otros retornos en otras localidades del globo, avanzando en mi estadio evolutivo, hasta que participé como voluntario de grupos cuyos orígenes más fuertes estaban en Grecia y que reencarnó en Iberia. Y si Grecia fue su área más incisiva de actuación, ¿cuál sería la mía? No es posible que aún no lo haya percibido. Muy bien, creo que es Francia. Evidentemente, además de la región francesa, usted tiene fuertes lazos en Alemania y en Italia que juntas componen con Brasil su cuádruple base de sustentación en el plano material. ¿Y nuestra colonia con cuáles áreas tiene ligación? Aquí habitan espíritus provenientes de todas las partes de la tierra. Luego nuestros lazos son muy variados. En el futuro estrecharemos los lazos con Francia y con Brasil. ¿Solamente los pueblos esclarecidos tienen acceso a los mensajes de Dios? ¿Los ignorantes también conocen todos los mandamientos cristianos? Sin duda, la síntesis del amor divino está en todos los corazones y la razón posee condiciones plenas de discernir entre el bien y el mal. La ignorancia a la cual se refiere es apenas fruto de determinado estadio en la materia,
pero no perdura después de la desencarnación del espíritu. Por eso, todos llevan consigo, donde quieran que estén, clarísimas nociones de las leyes de Dios y saben cuáles son los mejores caminos a seguir. ¿Y cómo hacían los pueblos que vivieron en la tierra antes de Cristo? ¿Conocían ellos los divinos mandamientos y creían en la vida después de la muerte? Claro, muchos caminos fueron recorridos hasta que el hombre pudiese evolucionar moral e intelectualmente, pero la humanidad siempre tuvo sus escritores y mensajeros, aquellos que divulgaban esas ideas en sus obras. Note que Homero escribió en sus célebres Ilíada y Odisea, cerca de 1000 años antes de Cristo, numerosos pasajes resaltando conceptos que los hombres ya conocían y que en el futuro fueron reafirmados por Jesús. Observe el concepto de caridad y de tributo a Dios en las palabras de Eumeu, dirigidas a Ulises, proferidas en la Odisea. No acostumbro a menospreciar a los extranjeros, incluso en peor estado que tú. Todos ellos son enviados por Zeus, indigentes y huéspedes. No te ofrezco mucho, pero lo hago de buen grado. Perciba que Zeus es su punto espiritual de referencia, pero en realidad se dirige al Altísimo al mencionar que todos son enviados por Zeus, pretendiendo justificar su acogida en su modesta casa, o sea, todos son igualmente considerados por Dios y son sus hijos. La caridad es debida a aquellos que necesitan, representando la contribución que se puede dar en este contexto por menor que él sea. ¿Jesús no repetiría el mismo concepto años después con el óbolo de la viuda? En el caso de Eumeu, un esclavo, al recibir a un extranjero en su casa, dándole abrigo, estaría dando poco, pero ¿sería eso lo necesario? Así fue mencionando en la obra que precedió al Cristo en muchos siglos. Lógicamente, mi querido Eustaquio, son apenas trechos que en una visión global, principalmente de una obra que narra una aventura guerrera de un personaje, se puede perder. Mientras tanto, el hombre sabe lo que es cierto y deja exteriorizar eso en las pequeñas cosas que escribe y vive. No había pensado en eso cuando leí la Odisea. Sus comentarios, no obstante, me hacen recordar los momentos en que Ulises se comunica con el mundo de los espíritus. ¿Estaría correcta mi deducción? Sí, lo está. Homero sabía de la existencia de los espíritus y colocó eso en su obra. Tenía noción de que para la comprensión de los pueblos de la época, una comunicación con el mundo de los muertos, en los mismos moldes que se hacía en el plano material, sería mucho más convincente. Utilizó, pues, elementos de diálogo y representación que eran propios al entendimiento de la época. En su evocación a los muertos, él narra importantes pasajes, diciendo que del Erebro oscuro afluían las almas de numerosos muertos. ¿Y entonces usted ve alguna diferencia con zonas umbralinas que también conocemos? Ninguna. Parece un relato actual que nosotros podríamos hacer, bajo cualquier aspecto, al pasar por las zonas tenebrosas. El relato del plano espiritual más próximo a la realidad de los griegos, las zonas umbralinas, encantaba a aquellos que leían por primera vez la Odisea. Creían los pueblos de la época en el mundo de los espíritus y apenas adaptaban sus creencias a dioses con varios nombres y a la mitología, que les sirvió de aprendizaje. Recordemos que mitología puede significar en griego tanto narrativa fabulosa como estudio de esas narrativas. Realmente existe un pasaje en que Ulises llega a conversar personalmente con su fallecida madre Anticlea. Me acuerdo ahora. Por cierto que sí, los espíritus conversan con los encarnados, ¿no? Los griegos apenas situaban ese mundo espiritual en un lugar geográfico determinado para facilitarles el entendimiento y la aceptación. Homero consideraba zonas de morada de los espíritus los confines de la tierra,
mencionando la región de los Cimmerios, un pueblo legendario próximo al Vesubio. Decía que ese lugar era cubierto por las nubes y jamás los rayos del sol penetraban allí. Vivían esos habitantes una noche eterna. Otra vez más, Eustaquio así es el umbral. Su visión retrataba con fidelidad regiones hasta hoy existentes en la trilla evolutiva de los espíritus. Maravillado con los esclarecimientos obtenidos, Eustaquio percibe que crece cada vez más su admiración por la coordinación de la colonia, agradeciendo a Dios la oportunidad de estar con él a lo largo de su estadio en la espiritualidad. Se aproxima el año 1890, época marcada para el regreso de Eustaquio a la superficie terrestre. La última conversación entre los amigos comienza. Despidámonos hoy, mi amigo Eustaquio. En breve usted partirá, y cuando regrese ya no estaré coordinando Alborada Nueva. Esa es la programación. Espero ansioso que donde esté reciba noticias positivas de su trayectoria y de su triunfo. Sé que usted tiene preparación suficiente para enfrentar los obstáculos que le serán trazados. No se desanime jamás y busque seguir fielmente los principios cristianos. Recuerde valorar la riqueza espiritual y no se preocupe por el apego en la senda materialista que lo caracterizó hasta el momento. Usted tuvo aquí en la colonia acceso a las obras de Kardec que están publicadas en la Tierra y sabe que uno de los puntos fundamentales de su programación es iniciar la divulgación de esos postulados por donde pasara. Volviéndose espírita en su próxima existencia en el plano material, ciertamente nuestros mensajes llegarán más fácilmente a su corazón. Que Dios lo bendiga. ¿Qué puedo decirle? No diga nada. Vamos a orar juntos a lo alto, agradeciendo esta oportunidad de renovación que estamos teniendo al trabajar juntos por tanto tiempo. Inmenso envolvimiento de luces brillantes emanan del edificio central. La sede de la Coordinadora General se llena de amor, consagrando la despedida de Eustaquio y Agamenón.